conocí a la madre de ella y pues empecé una relación. Una psicópata, es muy agresiva, está todo el tiempo agrediéndome. Se ofreció a quedar embarazada y pues darnos un bebé a nosotras. Nosotros le dimos una cantidad de $10.000 por eso. Me dijo que fue violada y que consiguió un hijo de una violación y que lo iba a abortar. Por mi madre. Al final, ¿estaban comprando a un niño? Yo lo sentía como muy sospechoso, como muy misterioso. Pues que me meto a su cuarto. ¿Y qué descubres? Y descubrí unas fotos que de verdad... Este tipo se llama James Holmes, fue el que cometió la masacre en el cine. Las voy a matar a cada una de ustedes con esta. Odio a las mujeres. A cada una de ellas. Son inferiores a los hombres. No son nada. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político italiano Giuseppe Mazzini dijo: aunque la situación cambie, nunca cambies tus promesas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Nunca cambies tus promesas aunque cambie la situación. Bueno, eso es de acuerdo al señor Giuseppe. Otras personas no piensan igual. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. A veces la vida te da cada golpe que saca lo peor de ti. Voy a luchar por lo que es mío. Cuando uno es libre y no tiene ataduras, puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. No tiene que rendir cuentas a nadie. Buenas tardes y bienvenidas. Vamos a ver. Andrea, tú eres la demandante. Dime quién es Julieta, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, mire, yo le voy a explicar. Esta señorita es Julieta, es una sinvergüenza. Yo la vengo a demandar porque quiero la custodia y la maternidad del hijo que ella lleva dentro. Hace pues unos 5 años yo conocí a la madre de ella y pues empecé una relación, ¿no? Una relación íntima. Una relación íntima con la madre de ella. Ok. Sí. Pues más o menos a los 2 años decidimos ir a Europa a casarnos y pues nos casamos allá, ¿no? Luego pues pensamos en tener un hijo y pues hemos intentado varias veces inseminación artificial, inseminación in vitro, hasta que pues la última vez ella logró quedar embarazada, ¿no? Pues para nosotros fue una alegría porque era como un sueño, ¿no? Que ella quede embarazada y pues estábamos muy contentas y eso, ¿no? Pues nos mudamos de casa, alquilamos una casa más grande con un cuarto para la niña, claro, para el bebé. Y de repente, pues un día, al cabo de los 6 meses más o menos, empieza a sentir dolores y pues vamos al médico y pues son pérdidas y lamentablemente lo perdió, ¿no? ¿Perdió el embarazo? Claro, perdimos la bebé. Okay. Eso pues nosotros caímos en un dolor muy grande, ¿no? Casi como una depresión. Sí. Y pues ahí apareció esta señorita que es la hija de mi esposa, ¿no? Ah, entonces ella es tu hijastra. Es mi hijastra, ella es mi María hijastra. purísima. Sí. Es tu hijastra, ok. Ella es mi hijastra, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasó? Entonces, pues ella, en ese momento de dolor, se aprovechó un poco de la situación. No me aproveché. No digas eso porque no me aproveché. Aprovechaste de la situación y se ofreció... Solo quise ayudarla, nada más. A ver, ¿qué pasó? Se ofreció a quedar embarazada y pues darnos un bebé a nosotras, ¿no? Okay. Nosotros nos sorprendió un poco y pues lo pensamos, ¿no? Estuvimos unos meses pensándolo. Sí. Hasta que pues fuimos y lo charlamos con ella y le dijimos, bueno, a ver, le consultamos otra vez y dijo que pues que sí, ¿no?
Y ella nos dice que pues para que nosotros no gastemos tanto dinero en todo lo que habíamos hecho. Claro, buscar a una donante, con etcétera. Sí, todo eso, claro. Pues ella pues iba a buscar un método y que pues le diéramos un dinero a ella, ¿no? Nosotros le dimos una cantidad de $10.000 por eso. ¿Hicieron un contrato y todo con ella? Hicimos un contrato, que aquí lo tengo, y pues firmado, y le dimos pues los $10.000. Y esta señorita ahora no ¿Está embarazada? Está embarazada, sí, ya está pues casi por tener y no quiere darme la maternidad del niño que lleva. Yo no te voy a dar a mi hijo. Un momento, ¿y dónde está tu esposa? Bueno, ¿por qué no está aquí contigo demandando a su hija? Lamentablemente hace unos meses ella falleció en un accidente. Y pues lo más doloroso es que yo iba conduciendo el carro. Fue alguien que estaba pues bebido y que nos chocó, pero ella falleció. Si lo hiciste, ¿por qué mentís? Decí la verdad. Yo no hice nada. Y encima el dolor que yo siento, ella me está culpando todo el tiempo de la muerte de mi esposa. Es lo mínimo que te mereces, es lo mínimo que te mereces. Yo no tuve la culpa. Entonces tú has venido aquí a exigirle a tu hijastra que se cumpla con el contrato que ustedes hicieron, tú y su difunta madre, que te dé la custodia de la criatura cuando nazca y que haga valer ese contrato que ustedes firmaron. Eso es lo que es tu demanda. Eso es lo que yo demando. Acércame el contrato, por favor. Muchas gracias. Ok. ¿Algo más en tu demanda? Y pues sí, quiero que se vaya de la casa porque ella está viviendo contigo de paso. Ella está viviendo en mi casa. O sea, ella se vino de Nueva York cuando pasó todo esto y pues se quedó en casa. O sea, nosotros no teníamos problema. Yo no tenía problema que se quedara en casa, ¿no? Inclusive, pues, o sea, le ayudamos en todo. Ella tiene carro, nosotros le pagamos la letra del carro y todo eso. O sea, no teníamos problema. Pero es que ella se ha abusado. Doctora, se ha abusado de todo y se ha aprovechado de la situación. Perfecto. Y nos ha estafado. Yo le voy a contar mi versión de las cosas, de cómo son las cosas. Yo le cuento, cuando yo volví de Nueva York, yo estaba estudiando en Nueva York cuando todo esto pasó. Yo volví a mi casa, porque es la casa de mi madre. Yo cuando volví vi que todo lo que estaba pasando, que de repente empezó a tener pérdidas y que mi hermano había muerto. Cuando yo vi que mi hermano había muerto... Nunca te vi el embarazo. Cuando tu mamá perdió el embarazo. Sí. A ella no le importaba eso. Ella estaba muy mal. ¿Cómo lo viste porque no tenía dinero? Querías dinero. Nosotros siempre te mandábamos dinero, pero tú querías más. ¿Cómo no me va a aportar mi mamá? Siempre estabas pidiendo dinero. Perfecto. Ok, Andrea, pero déjame escuchar ahora la versión de Julieta. Es que está muy déjame escucharla, no importa. Déjame escucharla. Yo vi que estaba muy mal mi mamá, por eso quise ayudarla, por eso le dije, le propuse esto de yo quedar embarazada por mis propios medios para que ellas no gastaran plata. Siempre primero que todo. Porque en vez de decir, no, ¿qué mosquita un momento, muerta? Julieta, pero hubo un intercambio de dinero. Sí, hubo un intercambio de dinero, pero fue después de eso el intercambio de dinero. Que fue un dinero que yo pacté con mi mamá, que iba a ser un adelanto de mi herencia para que yo pudiera comprar mi casa en Argentina. Eso no es cierto. Ella ya sabe eso. Ella ya sabía de que yo quería mi casa en Argentina. Y me dijo, yo te voy a apoyar. Me dijo, yo te voy a apoyar en eso y te voy a dar una parte de mi herencia ahora, adelantadamente, para que vos puedas comprar eso. En el contrato, si usted lee bien, hay una parte en la que dice que el bebé se le va a entregar al matrimonio, no a ella solamente, al matrimonio. Lamentablemente mi mamá ya no está más, entonces no tengo por qué darle mi hijo a esta señora. Pero ¿quién ha dicho? Ella es parte de los firmantes de este contrato. Porque haya perdido a su pareja no sigue siendo parte de un matrimonio. Bueno, que ahora no existe. Pero dice que yo se lo voy a entregar al matrimonio, no al un momentito, matrimonio. El matrimonio no es algo independiente. El matrimonio es formado por dos personas. Y si una de las dos falta, está la otra. Aparte, yo ahora quiero a mi hijo. Yo realmente quiero tener a mi hijo ahora. Quiero criarlo yo. No sé qué es lo que ella va a hacer con mi hijo. Si se lo va a llevar a no sé dónde va a vivir, qué educación le va a dar. Vamos a vivir en la casa. Estás loca. ¿Qué casa? En mi casa vas a vivir. En mi casa donde yo tendría que vivir con mi hijo. Pero esa es la casa de ella. No, no es la casa de ella. Es mi casa, porque era la casa de mi madre. Pero si era una casa que ellas habían comprado de acuerdo al testimonio de la demandante para recibir al bebé. Comprada durante el matrimonio.
Ella me la dejó a mí y yo no creo que mi mamá... ¿Que te dejó en la casa a ti tu mamá? Enséñame la evidencia que tu mamá... Enséñame la evidencia que tu mamá te dejó la casa. No tengo una evidencia, pero entonces ella... no te dejó nada. Nosotros la dejamos estar en la casa. Lo que pasa es que es una niña caprichosa. Es una niña caprichosa. Yo quiero que por favor le dé una orden de alejamiento, porque aparte cuando mi mamá murió, ella está agresiva, está muy agresiva. Todo el tiempo está diciéndome que el título de la casa es una sinvergüenza. Silencio. Las dos hagan silencio. Silencio. Me están sacando de quicio. Yo no la quiero en la casa. Hagan silencio. Yo quiero mi hijo. ¿El título de la casa está a nombre de quién? Está a nombre de Cintia, que era mi mujer, y mío. Está a nombre de ustedes dos. Sí. O sea que al ella fallecer, tú heredas esta casa completamente. Sí. Ok. ¿Por qué la hereda completa si era mi madre? Porque así como funciona la ley, niñita caprichosa. No ¿Quién soy trae una niña testigos caprichosa. aquí? Sí. No, yo sí, solo porque quiero está mi representando hijo. cosas mal hechas. Voy a hacer un corto receso, voy a leer esto y continuamos con este caso. No se vayan. Soy una persona que he conocido a esta sinvergüenza, es una muy mala persona, es una hiena. Me dijo que fue violada y que consiguió un hijo de una violación y que lo iba a abortar. Por mi madre. Al final, estaban comprando al niño. No. Caso cerrado. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema